Amados hermanos, empezamos o retomamos hace 8 días con el tema de cómo adorar a Dios. Y entramos a un nuevo tema. El tema lo titulamos Dios está presente de manera especial en la iglesia. Dios está presente de manera especial en la iglesia. ¿Alguien me recuerda, por favor, cuál fue el texto bíblico que estamos usando en esta primera parte? Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Y lo leo para ustedes. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué decíamos hace 8 días? Que es importante ubicar el contexto de este pasaje, de esta promesa de que Dios está presente. Y leíamos desde el versículo 15. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Explicábamos que en muchos contextos cristianos, esta promesa la tienen como algo muy general de la presencia de Dios. Y consideran que la presencia de Dios también está presente de manera especial allí en reuniones informales. Y decíamos que reclamaban esta promesa de 2 o 3 reunidos, ahí estás tú. Muchos de nosotros también estuvimos creyendo este tipo de enseñanza y decíamos que entre semana nos reuníamos para hacer alguna actividad deportiva, o las hermanas se reunían a aprender a cocinar algo especial y tenían un momento para compartir, porque si los cristianos se reúnen es para hablar del Salvador. Entonces hablaban de Cristo o se reunían a orar o a leer un libro y decían, Señor, como tú dices, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y reclamaban como si de manera especial estuviese Dios allí en ese tiempo. Y llegábamos a concluir que entonces en tiempos informales Dios también está de manera especial. Y leíamos una cita del pastor Sean Waldron, que la vuelvo a leer para ustedes, y dice así, hablando de esta porción. Dice, pero nada podría estar más lejos de la verdad. La promesa del versículo 20 viene unida a una condición o limitación muy clara. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dichas palabras limitan esta promesa a la reunión formal o pública del pueblo de Dios. Fin de la cita. Este pasaje que tenemos aquí en Mateo
desde el versículo 17 en adelante, está hablando de un tiempo formal. ¿Está hablando de qué? De la iglesia local, una reunión de la iglesia local. Entonces, si aterrizamos estas palabras del Señor y le damos el significado y la carga que tiene, vamos a comprender la condición de la promesa, de que Dios esté de manera especial en su iglesia. Decíamos que este contexto significativo debe controlar nuestra interpretación de la promesa. Miremos allí el versículo 19. Vamos despacio. Versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y hablábamos aquí del uso otra vez, que está allí en el versículo 19. Lo que está haciendo aquí es conectar, hay una conexión. Esta palabra significa además, es decir, está añadiendo, está introduciendo una información a la que ya había presentado anteriormente. Entonces miramos el texto de Mateo 19:24 para que miremos el uso de esta misma expresión. Y dice Mateo 19, leamos desde el 23, dice así. Mateo 19, vamos a leer desde el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y aquí va la expresión. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos en este pasaje, del uso de esa misma expresión. Entonces, mis hermanos, esta conjunción lo que hace es articular, unificar, conectar claramente el contexto precedente con la interpretación de la promesa. Dice un teólogo, Alfred Plummer, y hace una referencia de este versículo, del 19, del otra vez. Y él dice, Mateo acopla el segundo os digo con el primero. Mateo acopla el segundo os digo con el primero. El primero es el versículo 18. Y dice así el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y finalizábamos el comentario de Alfred Plummer diciendo que esta conexión significa que con seguridad Dios ratifica la decisión de la congregación. Dios la ratifica. Luego entramos a ver unos paralelismos entre esta promesa. Algunas personas preguntaban, pero ¿qué es un paralelismo? Un paralelismo es una semejanza, es una equivalencia entre una y otra, es una correspondencia entre una parte con otra. Entonces el paralelismo de esta promesa, decíamos que está allí donde dice 2 o 3, usted lo puede ver en su texto bíblico, en el versículo 20. ¿Y dónde más usted ve 2 o 3? ¿Dónde está su paralelismo? Mire el versículo 16. El versículo 16. Alguien que lea el versículo 16 y alguien que lea el versículo 20, por favor. Mateo
18, versículo 16. Léalo, mi hermano, por favor. Gracias. Listo. Y el 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias, mi hermano. Entonces, por cuanto Él está en la asamblea de la iglesia, o Él está presente cuando 2 o 3 hermanos están redarguyendo de pecado a otro hermano. Él mismo, el Señor mismo, actúa junto con su iglesia. Él mismo junto con los miembros de esta iglesia que están ejecutando allí este trabajo de disciplina. Él mismo está presente. Su palabra está allí. Su presencia está allí. Su ayuda está allí presente en ese momento. Decíamos que el versículo 19 y el versículo 18 encontramos también otro paralelismo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué decíamos allí? ¿Cuál era el paralelismo que encontrábamos en estos dos versículos? Alguien que por favor lea el versículo 18 y otra persona el versículo 19. (18 y 19). Adelante, hermano. Sí. ¿Y el 19? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? Cielo y tierra. Cielo y tierra. Está hablando de la disciplina en la iglesia, siendo lo que se ejecuta en la tierra avalado en los cielos. William Hendrickson comentó lo siguiente: nótese, cualquier cosa que pidieren está relacionado especialmente con la oración que pide sabiduría para actuar en asuntos de disciplina. Cierro comillas. La iglesia está en la obligación de orar cuando un miembro de la iglesia está en disciplina. Debemos rogar a Él que nos dé la sabiduría, porque allí se está ejerciendo un trabajo en el cual Dios lo considera muy importante. Él está presente con su iglesia. Cuando alguien entra allí en ese tiempo de disciplina, la iglesia tiene una responsabilidad y es proteger la iglesia. Protegerla. ¿Y cómo la protege? Pues la protege de personas que no son cristianas y tal vez se hicieron miembros y pecan, pero si esa persona se arrepiente, busca al Señor con todo el corazón, odia su pecado y vuelve a ser útil a servir en la iglesia, esta persona ha sido restaurada y el Señor ha hecho todo ese acompañamiento. Pero si la persona se revela y muestra su verdadero corazón, un corazón mentiroso, rebelde, engañoso, no quiere la voluntad de Dios, no quiere amar a Dios, la iglesia está guardando la pureza. Por eso es importante que oremos, clamemos a Dios: guarda tu iglesia, guárdanos. Y dábamos la ilustración de aquel hijo que tiene un encargo muy importante. El hijo que tiene que hacer una tarea de gran responsabilidad y el padre lo sabe.
Y decíamos, ¿qué hace el padre? Pues el padre lo que hace es tomar a su hijo y decirle, papi, yo te acompaño. Y el papá va y hace la tarea junto con su hijo y el papá avala que el hijo haya hecho bien el encargo. Y el padre da un gesto de aprobación. También el Señor acompaña a su iglesia. Gracias, mi hermano. El Señor acompaña a su iglesia. Jesús mismo está presente en su iglesia. La iglesia no anda sola. Decíamos que Él es la cabeza. La iglesia no está sola. Y eso es de gran consuelo para nosotros. También veíamos que hay una conexión conceptual. Creo que ahí quedamos, ¿cierto? Hay una conexión conceptual. Aquí hay una representación muy clara. Aquí usted puede hacer una representación mental de dónde viene una cosa y para dónde va. Y lo vamos a explicar. El versículo 19 y 20. Alguien que lo lea, por favor. Versículo 19 y 20. Adelante. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias, mi hermano. Los versículos que acabo de leer, mi hermano, y el versículo del 15 al 18 nos está mostrando una palabra que es muy importante para nosotros y es la palabra iglesia. Usted la puede ver allí, la palabra iglesia. Y luego él leyó estos textos y estos textos mencionan la palabra congregarse o asamblea. ¿Cuál es la conexión conceptual? Una iglesia o una sinagoga cristiana es una cajal. ¿Qué es la cajal? La cajal es un término, una palabra hebrea que significa asamblea. La cajal de Dios. La cajal de Dios es una asamblea que se reúne alrededor de Dios. Dios está allí en medio. Es aquella asamblea que se reúne alrededor de Dios mismo, como cuando Israel se reunía alrededor de Dios. Y lo podemos recordar allí en Sinaí, en el monte Sinaí. Todo el pueblo reunido y Dios allí presente. Esa es la imagen. Ese es el concepto, esa es la representación mental que trae entre uno y el otro. La cajal de Dios. Se congregan alrededor de Jesús, en el nombre de Jesús. En el día que Él ordenó. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesús? Va a estar presente con su pueblo. El cumplimiento de esta promesa de que Jesús tiene una condición, es condicional. Que es condicional, que tiene un requisito, como alguien cuando va a dar una herencia bajo condición. Si pasa esto, entonces obtiene aquello. ¿Y cuál es la condición? Y el versículo 20 dice así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
en mi nombre. Según nuestro Señor Jesús, el requisito es congregarnos en su nombre, en su nombre. No es cualquier reunión de hombres, no es cualquier reunión de cristianos. No, no es eso. Sino es reunirnos en el nombre de Cristo. Está haciendo referencia a la reunión del pueblo santo de Dios con un carácter oficial, su iglesia, su pueblo, bajo su autoridad. No es cualquier reunión, es una reunión oficial, formal, intencional del pueblo de Cristo bajo su autoridad. Alguien dijo, un comentarista, que reunirnos en el nombre de Cristo es un sinónimo de la nueva sociedad, la eclesia, el cuerpo de hombres reunidos por una relación común en el nombre de Cristo, lo que llamaron algunos otros la sinagoga cristiana. Muchas veces usted en el trabajo o en la universidad o en su estudio se enteran que usted es creyente, o donde usted vive en su conjunto, se enteran que usted es creyente. Y un día se reúnen a compartir temas bíblicos y se reúnen varios cristianos, más de 2, 3, y hablan de temas bíblicos. Según el significado del texto que acabamos de leer, aquella reunión es una reunión informal, no es una reunión en el nombre de Cristo. Sí es una reunión de cristianos, sí es una reunión de personas redimidas, pero no es una reunión en el nombre de Cristo. Podemos estar reunidos en el trabajo, en el estudio, no como pueblo oficial de Cristo, como sí lo estamos hoy en esta mañana. Pero en ese tipo de reuniones no se tiene el derecho de reclamar esta promesa de que Dios está de manera especial. Hay una limitación específica a esta promesa y es la reunión oficial y pública, que sí es esta reunión en la que nos encontramos en esta mañana. Reunidos en el nombre de Cristo. Porque esta reunión entre compañeros y esto no es una reunión de iglesia. No tiene ese carácter de iglesia. Y esa condición se debe cumplir para poder obtener la promesa. Dice Sam Walton, abro comillas, ciertamente podemos orar en el nombre de Jesús donde quiera. No se necesita una reunión de la iglesia para poder orar en el nombre de Jesús. Sin embargo, orar en el nombre de Jesús y reunirse en el nombre de Jesús no es lo mismo. Son cosas claramente distintas y no deben ser confundidas. Fin de la cita. Quiero dar otra ilustración muy corta para que nos quede muy clara la idea. Sé que ya para muchos está suficientemente clara. Pero no es lo mismo reunirnos en una cafetería como empleados de una empresa y charlar distintos temas y reírnos y compartir, que
una reunión de los mismos empleados, pero en características diferentes, como socios de la empresa, en una reunión oficial de la empresa donde se van a tomar decisiones. Es completamente diferente. El peso y la carga es completamente diferente. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver estos versículos 19 y 20 que están estrechamente conectados, los versículos 15 al 18. Todo es un bloque que está conectado y no se puede dividir. Y el apóstol Pablo hace una interpretación de estas palabras del Señor Jesucristo. Y él también lo desarrolló. Y vamos a verlo en 1 Corintios 5, versículos del 1 al 13. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 13. Y allí vamos a ver un caso en el que se aplicó disciplina. Y usted note en qué se parece a las palabras del Señor Jesús. ¿Cuál es ese paralelismo con las palabras que Cristo expresó? Y aquí usted lo va a ver con claridad. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 5, del 1 al 13. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he dicho por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué tal la disciplina? Un caso de disciplina. Aquí vemos los elementos usados por el apóstol Pablo y son los mismos del Señor Jesús. Nos lleva a recordar a Mateo. ¿Recuerdan cuando dice:
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Versículo 4. Aquí vemos paralelismo muy claro. Aquí Pablo nos está dando una interpretación bíblica de las palabras de nuestro Salvador. Ambos pasajes están tratando un tema muy importante y es la disciplina. Ambos están convocando que esta disciplina sea mediante una reunión formal en la iglesia. Ambos están describiendo esta reunión como no una reunión informal, sino una reunión formal en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo vieron allí en el texto? Ambos hablan de la autoridad de esta reunión para ejercer esta disciplina eclesial. ¿Y quién está allí presente en esta disciplina? El Señor Jesucristo. Él está allí presente de manera especial. El poder de Cristo está allí presente. Él no deja a su iglesia. Y permítame unas palabras de John Owen. John Owen dice lo siguiente: así el Señor Jesucristo ha prometido su presencia para los mismos fines y propósitos a todos los que se reúnen en su nombre para la observancia de la adoración que Él ha ordenado en el Evangelio. Lo dice John Owen, esta frase. Jesucristo está presente en las asambleas de su iglesia de manera especial, como no está en ningún otro lugar, como no está en ninguna otra parte, y tiene consecuencias poderosas para su pueblo. Aquí somos fortalecidos por su Espíritu. Su palabra nos limpia, nos fortalece, nos vivifica. Adorar a Dios como Él quiere ser adorado trae gran bendición a su iglesia, a su pueblo. Su pueblo es ricamente bendecido cuando hacemos lo que Él dice. Entonces tiene mucho sentido que nos esforcemos en ofrecer sacrificios dignos a Dios en su santo día. Que el culto sea hecho con toda solemnidad y con todo rigor. Tiene sentido porque Él está presente. Debe haber celo en la iglesia. Y nadie se puede incomodar con nadie porque un hermano sea celoso por guardar lo santo. En alguna ocasión, alguien dijo: me molesté tanto cuando vi una persona acostada en las bancas de la iglesia, descansando. Y empezó el culto y la persona había quedado dormida. Me enardecí, me molesté y le hablé imprudentemente y la persona se ofendió. Señor, perdóname. Hay que tener celo por la adoración a Dios. Pero hay que ser prudentes también. No debemos maltratar a nadie. Debemos con fraternidad explicar estas hermosas verdades que usted ya hoy entiende y que su corazón ya hoy tiene ardor, celo por el Señor. Que el Señor aumente ese celo en su iglesia. Que podamos juntos como iglesia hoy adorar con todo el corazón. Quiero hacer unas anotaciones haciendo una comparación con la zarza. Cuando Moisés estaba allí, cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza,
¿Qué dijo Dios a Moisés? Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Allí hay tierra santa, porque Él está presente. Asimismo, el lugar donde Dios se reúne con su iglesia es tierra santa. ¿Qué sandalias nos debemos quitar? Pues las sandalias de no adorar a Dios como Él quiere ser adorado, de nuestra irreverencia, las sandalias de la creatividad, de aportarle cosas al culto y a la adoración a Dios que no corresponden, las sandalias de ser innovador. El razonamiento humano no sirve, no aumenta nuestro deber de adorar a Dios. Nuestro deber de adorar a Dios debe ser de la manera como Él lo ha ordenado en su santa palabra. Ya explicamos que el tiempo de culto a Dios es un tiempo muy solemne. Y que con esta idea podamos disponer desde ya el corazón. Ahorita tendremos un tiempo de comunión. Ustedes van a poder hablarse unos a otros, saludarse. Y luego inmediatamente tendremos el culto a Él. Cuando se acerque, acérquese con toda solemnidad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás presente con tu pueblo. No estamos solos y es una bendición, Señor, no estar solos, porque nosotros somos infieles, débiles, inconstantes, engañosos. Pero tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso. Tú nos has dado la luz de tu palabra y tu verdad. Nos has dado un nuevo corazón. Nos has dado, Señor, una nueva vida. Ayúdanos, Señor, para que conservemos y seamos celosos en esta vida nueva que hemos recibido de ti. Que seamos celosos en la adoración. Que seamos celosos, Señor, en exaltarte con la mayor solemnidad que podamos hacerlo. Que los sacrificios que hoy presentemos sean agradables a ti. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.